Podríamos estar un mes sin comer y hasta 5 días sin beber, pero ¿y sin respirar? Hoy, en el marco del Día Mundial del Asma, la compañía biofarmacéutica GSK, en colaboración con Liga F, nos reúne para hablar sobre un tema de gran relevancia: la importancia de cuidar nuestros pulmones. Enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, son ampliamente desconocidas y pueden afectar mucho a la calidad de vida de las personas que viven con ellas. Es por esto que creemos que es fundamental reforzar el impacto positivo de cuidar nuestra salud respiratoria, y es lo que vamos a hacer hoy aquí en este podcast, que forma parte de la serie especial Ganando en Salud, que surge de la colaboración entre Liga F y GSK. GSK es una compañía biofarmacéutica innovadora que entiende que el deporte es un aliado para mejorar la calidad de vida en cualquier enfermedad. Y no solo eso, nos recuerda que el ejercicio como hábito saludable también puede ayudarnos a prevenir y adelantarnos a la enfermedad. En GSK han lanzado recientemente la campaña Aire que Impulsa, una campaña de concienciación para poner en valor la importancia que tiene cuidar de nuestros pulmones. Os animo a que participéis en la iniciativa Aire que Impulsa, en la cual una furgoneta itinerante llevará a cabo 6 paradas a nivel nacional a lo largo de todo este año, en las cuales toda la gente que lo desee podrá conocer más sobre la salud de sus pulmones y participar en el reto de conseguir 5.000 litros de aire para los pacientes respiratorios. Desde hace 2 años, GSK ha llevado a cabo la iniciativa Pulmón Sano, Futuro Sano, con el propósito de resaltar la importancia de cuidar la salud respiratoria y cómo esto influye positivamente en nuestra calidad de vida. En el marco del Día Mundial del Asma, renovamos este compromiso con el ejercicio, el bienestar y la salud pulmonar. Comenzamos y lo hacemos presentando y saludando a nuestras 2 invitadas hoy. Por un lado está con nosotros Débora García Mateo, que es jugadora del Sevilla y además es paciente asmática. ¿Qué tal, Débora? Hola, Gracias. ¿qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y estamos también con la doctora María José Espinosa de los Monteros, neumóloga del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Toledo. Gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. En los Buenas próximos tardes. minutos, en esta charla que vamos a tener entre las 3, yo creo que nos va a quedar claro un poquito, primero, lo que es el asma, lo que es vivir con asma, y luego ese refuerzo positivo a través del deporte, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hablando de esta enfermedad, a priori lo que nos puede venir a la cabeza, si no la conocemos, es que el deporte es un enemigo. Y yo creo que en este caso estamos hablando de totalmente lo contrario, un amigo, ¿no?, que ayuda incluso tanto a llevar la enfermedad mejor y luego a mantener una calidad de vida, en este caso respiratoria. Vamos a empezar por el principio, si os parece. Primero, entendiendo qué es la salud respiratoria. Yo creo que la salud respiratoria es el buen funcionamiento de aquellos órganos que intervienen en ella, que son los pulmones y los bronquios, que son los conductos a través de los cuales pasa el aire. En eso consiste y se apoya la salud respiratoria. Y hay 3 pilares fundamentales. Uno es lo que respiramos, porque en realidad el aparato respiratorio es la ventana al exterior. Otro es lo que ingerimos, nos alimentamos, y otro, y es un punto muy importante también, es evitar el sedentarismo, la actividad física, y eso es crucial para nuestros pacientes. Lo importante que es el deporte, y ya empezamos con ello desde el principio, y por lo menos que lo tengamos claro, ¿no? Cualquier enfermedad, si al final intentamos alejarla del deporte, estamos totalmente pues, dejando coja, ¿no?, lo que es el cuidado de una enfermedad o acompañamiento de una enfermedad. Si hablamos de esa, por un lado, salud respiratoria, cuando falta esa salud respiratoria, las enfermedades probablemente que sí hayamos oído hablar, pero que a lo mejor no conozcamos tanto, el asma y el EPOC, yo creo que son probablemente, ¿no?, las que tienen más incidencia, ¿puede ser? Pues sí, mira, el asma es una enfermedad muy, muy prevalente. 2,5 millones de personas en España lo padecen, y la EPOC pues también es un 10% de la población. Entonces son enfermedades extremadamente importantes y prevalentes en nuestro país. Y son enfermedades que lo que hacen es afectar a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, nuestro objetivo, y yo, bueno, que vengo del mundo del asma porque soy responsable de una unidad de asma, tengo muy claro que lo que hay que hacer en las consultas es educación sanitaria. Y este es un buen momento para que las personas que nos escuchen, pues muchas veces por el tema de que la consulta pues lleva mucho ajetreo, hay muchos pacientes, tenemos poco tiempo, pero es invitar a los pacientes que hagan algo por su enfermedad, no solamente a la prescripción de lo que nosotros estamos diciendo. Usted tiene que tomar este tratamiento cada 12 horas, cada 8 horas, no, sino además
instarles a que deben hacer algo por la salud, es decir, ser proactivos. Igual que Débora está aquí, nos está escuchando, seguro que ella hace muchas cosas que le han recomendado para que su salud respiratoria sea mejor. Y nuestro objetivo como médicos es hacer que eso se haga realidad. Me parece además perfecto que hayas mencionado a Débora. Quería ir contigo porque también me gustaría, no solo desde el punto de vista, ¿no?, de la comunidad científica, sino como paciente, cuando alguien te pregunta o dices, tengo asma, ¿qué es el asma, Débora? ¿Cómo se vive con asma? A ver, yo no lo he tenido desde siempre, lo tuve a raíz del COVID y bueno, me hicieron pruebas y claro, me decían que tenía los pulmones bien. Entonces yo corría y a mí no me entraba el aire y yo me ahogaba. Y claro, yo pensaba, yo algo tengo que tener y estaba asustada. Entonces me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía los pulmones inflamados del esfuerzo y que se me había creado un asma por esfuerzo. Me enviaron un tratamiento para desinflamar los pulmones primero y unos ejercicios que tenía que soplar corrígeme si me equivoco en algo, tenía que soplar un tubo y aguantar, no me acuerdo, 10 segundos. Tiempo, a lo mejor. Y la verdad que esos ejercicios me vinieron muy bien para luego llevarlo al campo, porque obviamente cuando subía a la banda me ahogaba y decía, bueno, de hecho al club le dije, hasta que no tenga claro qué es lo que tengo, no quiero seguir afectando a mi salud. Y nada, cuando ya me recuperé, hice el tratamiento y todo, la verdad que, claro, con lo que te dicen los médicos, pues llevarlo como una vida normal, pero al principio sí que es verdad, sin saber exactamente qué tenías, pues te asusta. Claro, normal. Porque, fíjate, me sorprende, yo no sé si a muchas personas puede ocurrirle esto, ¿no? Porque Débora, bueno, pues ya ha sido mayor cuando de repente le diagnostican asma. Para muchas personas que esta enfermedad a lo mejor pues no nos toca de cerca o no lo padecemos, podemos pensar que aparece en edades más tempranas, que llevas unos años con síntomas y de repente llegas al diagnóstico. O sea, que puede ocurrir de repente a cualquier edad y por distintos motivos, ¿no? Que haya más personas en la situación de Débora. Claro, el asma alérgico es el más prevalente. Pero también es verdad que hay asmas de inicio tardío, de debut a los 50 años, 50 y tantos años, 60, que jamás habían tenido problemas respiratorios y de repente empiezan con, como ha dicho Débora, sensación de falta de aire, tos, la sensación de que no puedes expandir bien, corrígeme tú si me equivoco, el pecho de aire, ¿no? Y pitos en el pecho. Entonces, cualquiera de estas cosas puede suceder. En los niños es muy prevalente que son bueno, pues pacientes que a lo mejor empiezan a toser de forma nocturna, bueno, les das un jarabe, tal, y va pasando el tiempo y el niño sigue con tos, hasta que descubres que tiene un asma, porque la tos es un síntoma del asma. Entonces, tos, sensación de opresión centrotorácica, pitos en el pecho, las tres cosas, a veces una de ellas. Entonces, llegar a diagnóstico es complejo. En el tema de la EPOC, ni digamos. La EPOC está infradiagnosticada. Es una enfermedad que cuando se llega al diagnóstico se llega tarde. Ya los pacientes tienen un nivel de fatiga, que nosotros llamamos disnea, muy importante. Entonces, el paciente, ¿qué pasa? Que suele ser un paciente fumador, que por las mañanas tiene tos, tiene flemas, no le da importancia, porque como fuma, pues no quiere armar aquí mucho lío. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco va evitando subir escaleras, va evitando hacer esfuerzos que antes los hacía, hasta que ya llega a la consulta de neumología, hacemos lo que decía Débora, soplar por un aparato, que es una espirometría, y detectamos que tiene una obstrucción en los bronquios. La diferencia entre el asma y la EPOC, bueno, sería un poquito complejo de explicar, pero el asma es una inflamación de los conductos por donde pasa el aire que hace que se estrechen. Entonces, en el asma hay una hiperrespuesta bronquial, reaccionan de forma exagerada frente a estímulos externos y hay obstrucción bronquial, pero esta es reversible, la del asma. Pero en la EPOC, lo que sucede es que la obstrucción es irreversible. Entonces ya cuando diagnosticamos al paciente ya no hay vuelta atrás. Entonces, no, si yo dejo de fumar hace 8 años ya, pero la obstrucción ya la tiene. Claro. Entonces, bueno, pues son enfermedades que hay que también saber diferenciarlas, pero sobre todo la EPOC está en relación con hábito tabáquico. Eso es una gran diferencia con el asma, ¿no? El mayor enemigo, desde luego. El 82% de los pacientes con EPOC tienen hábito tabáquico previo. O sea que en otros países, por ejemplo, pues es la contaminación atmosférica, que la contaminación nos afecta a todos, asmáticos, EPOC, niños, ancianos. Sí, que luego hablaremos de lo importante que es la contaminación para estas enfermedades, ¿no? Respiratorias.
Cuando has dicho que empiezas con esos síntomas, te diagnostican, ¿no? el asma, ¿qué pasa por tu cabeza? Pero claro, tú ya eres deportista y de repente te dicen, vale, tienes asma. ¿Y tú, y ahora qué, no? ¿Que, paro, Yo la no primera paro? reacción, claro, yo se lo dije al entrenador y me dijo, bueno, eso es normal porque has estado con el COVID y tal. Y yo, pero ¿cómo va a ser normal si yo me estoy ahogando? O sea, que es que no puedo. Y claro, yo hablo con el club y le digo, es que si no, no puedo continuar jugando a fútbol. Es que era horrible porque yo me acuerdo que yo corría y yo para que me entrara el aire me tenía que poner como en posición fetal, ¿sabes? Sí. Estar agachada porque si no me ahogaba. Y claro, cuando ya me vieron así, que hablé con ellos, ya me hicieron las pruebas y vieron lo que tenía. Entonces, claro, ya dije, vale, es que yo en mi cabeza era, algo tengo que tener. Algo porque, tengo. Claro, porque digo, que yo me ahogo. Es que me ahogo y no me entra el aire. Y claro, al principio es como que no te creen, ¿no? Digamos, y yo, porque claro, como vienes del COVID, Claro, es normal, al fue un final, momento, claro. tu diagnóstico coincidió en un momento también complicado donde podías decir, bueno, pues a lo mejor es verdad que o viene del COVID o que, bueno, pues ha quedado ahí, ¿no? Un poco que ese COVID persistente. Algo No, ocurría, sí, desde luego. me cogió fuerte el COVID a mí. Yo quería hacer la cama y yo me ahogaba. Yo no podía, es que no podía ni cambiar las sábanas de la cama porque, de hecho, me enviaron entrenamientos para hacerlo en la habitación y tal. En plan, pues bueno, abdominal. No podía hacer nada, es que yo me ahogaba. Y claro, yo me asusté porque digo, me ha afectado a los pulmones, porque claro, eso que te decían, que te puede afectar a los pulmones, que te afecta. Y digo, ahora a ver si no me, no voy a poder seguir jugando a fútbol porque me ha afectado un pulmón. Y claro, al principio te asusta. Luego, cuando ya sabes lo que tienes, te envían un tratamiento y ves que vas a mejor, pues ya Claro. te tranquiliza un poco. Yo creo que es un mensaje muy importante lo que tú dices, ¿no? Que cuando te diagnostican de la enfermedad, estamos hablando del asma ahora, pues tiene un control. O sea, tú tienes que decir, sí, usted tiene asma, pero el asma se puede controlar. Pero no solamente el asma leve moderado, es que se puede controlar un asma grave, porque hoy en día tenemos tratamientos diferentes que nos permiten tratar ese asma grave. Entonces, ¿la clave cuál es? Pues la clave es educación sanitaria, transmitir lo que es la enfermedad para que el paciente lo entienda, dar unas pautas de tratamiento que sigan la adhesión terapéutica, que eso es muy importante, en todas las patologías respiratorias. ¿Por qué? Pues porque todos los pacientes respiratorios, sobre todo su tratamiento fundamental, radica en inhaladores. Y son enfermedades crónicas. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes. Que sea crónica quiere decir que muchas veces, pues me olvido porque hoy me encuentro bien, pues no me tomo el tratamiento. Pues mal hecho. Si nosotros te hemos dicho que lo tomes, hay un motivo que hace que los bronquios estén desinflamados. La adherencia al tratamiento, ¿no? La famosa adherencia al tratamiento. Y luego otra de los hándicaps que nos encontramos es la terapia inhalada. No es lo mismo una pastilla, tómesela cada 12 horas, que tome este tratamiento. Si no tenemos tiempo de educar al paciente, tómese esto y llegas a tu casa con un dispositivo y dices, bueno, ¿y esto cómo funciona? Te lo tienen que explicar. No una vez, sino en todas las revisiones que tengas en las consultas para que tú lo recuerdes y tienes que hacer, claro, en el caso del asma... La pauta médica lo más concienzudamente posible. Exactamente. Para que ello funcione. O sea, lo más importante es tener ese diagnóstico, empezar ese tratamiento, pero luego entiendo, y Débora y doctora, pues ahí yo creo que podemos ver un poco si se plasma o no se plasma la realidad, ¿no? de lo importante que son los hábitos de vida saludables, ya no solo para la prevención de cualquier enfermedad, en este caso creo que de una enfermedad respiratoria es muy importante, pero ya cuando tienes la enfermedad, es decir, tienes que cambiar una serie de hábitos para que todo esto funcione. Yo le diría a Débora, mira, Débora, te han diagnosticado de asma, vale, te han diagnosticado bien, porque esa es otra cosa, te han hecho espirometría, porque muchas veces dicen, no, es que a mí me dijeron que tenía asma porque tengo tos y pitos, pues no, hay que hacer una espirometría, te tienen que dar un medicamento, repetir la espirometría y nosotros valorar que que algo pasa en esos bronquios que hace que se desinflamen, y eso lo tienes que evaluar muy bien en la consulta. Una vez que tienes un diagnóstico certero, yo le diría a Débora, tú tienes que, además de cumplir el tratamiento que yo te voy a poner, tienes que hacer ejercicio, no hace falta que te lo diga. Ejercicio aeróbico, si no es deportista como Débora, pues ejercicio aeróbico, importante. Lo que te guste. ¿Te gusta bailar? A bailar. ¿Te gusta subir, andar? Pues andar.
aeróbico de 3 a 5 veces a la semana. Mezclarlo con ejercicio de resistencia o de fuerza. Tú esto sabes 1000 veces más que yo. Yoga. Y luego una alimentación, que también, Débora, es ejemplar. Dieta mediterránea, frutas, verduras, antioxidantes, evitar las grasas, evitar el sobrepeso. Es que, claro, Débora es una paciente ejemplar. ¿Me habéis Claro, puesto? modelo claro, lógicamente, paciente modelo, Claro. deportista, alimentación correcta, pero bueno, entiendo que también en su caso, teniendo en cuenta que es muy importante, hombre, Y luego le diría a Débora evitar la contaminación en la medida de lo posible. Pero claro, eso es difícil. ¿Cómo se evita la contaminación? Claro. Pues quizá mirando cuáles son los picos de contaminación, si hay un día que esas típicas boinas que se ponen, yo que vengo de Toledo y veo Madrid con una boina, ¿no? Eso indica que el nivel de contaminación es elevadísimo. Vas a la app y dice, pues el material particulado PM2.5 está elevadísimo. Pues entonces, en vez de hacer ejercicio físico en esos días, en exterior o a lo en mejor exterior, hacerlo en interior. hacer cinta, por ejemplo, ¿no? Pues son recomendaciones básicas que hay que dar también. En tu caso, por ejemplo, con estas recomendaciones que está diciendo la doctora, Eso me lo dijeron. te lo dijeron Sí. y algo tuviste que modificar, claro, teniendo en cuenta que ya de por sí hacías ejercicio, entrenabas y dando por hecho que comes habitualmente bien. Sí, esto último que ha comentado, dije, claro, el primer mes que estoy como haciendo la recuperación, sí que puedo hacerlo en interior, Claro. pero el resto de año o tal, de temporada, mi entrenamiento es en exterior. Claro. Digo, Claro. esto no puedo seguir a rajatabla. Claro. Tú tienes que entender que hay cosas que te perjudican, pero hay veces que es como en los trabajos. Hay trabajos que te van fatal. Por ejemplo, en el asma, los que limpian. Pues los que limpian los productos así muy los agresivos. agresivos, esa toxicidad, a lo Eso, mejor. pues, pero no le puedes decir que deje el trabajo. Tienes que un poco acomodarte a la situación, ¿no? Pero solamente un dato. El salir en un momento y hacer ejercicio en un momento de contaminación extrema equivale a fumarse 5 cigarrillos. Esto es un dato que a mí cuando me lo dijeron, o sea, es muy gráfico, ¿no? Madre, pues sí, porque lo bajas a tierra, porque a veces la cantidad que te dicen, Eso pues no es. lo entiendes y dices, vale, esto debe ser que indica mucho. ¿Cuánto? No lo sé. Eso es. Pero equivalente a 5 cigarrillos, eso es mucho de golpe. Eso es mucho. Ni un Sí. fumador muy fumador, a lo mejor se fuma Sí. 5 de golpe y eso De es golpe. lo que está respirando. Eso o sea, es un enemigo número uno. Claro, es que la para las calidad del personas aire como es son. muy importante. Pero Madre mía. Y tú lo notas, por ejemplo, cuando a lo mejor juegas en un campo donde esté más, pues dentro de una ciudad donde haya más contaminación, una ciudad más grande a lo mejor, o a lo mejor que juegues más a las afueras y todo sea como más natural. ¿Llegas a notarlo? Sí, se nota mucho, la verdad, sobre todo en el norte. En el norte yo lo noto, pero una barbaridad. Que hay Aparte, más, o sea, con notas que me cuesta respirar te más. cuesta respirar más. Sí, sí, y también me afecta mucho, por ejemplo, en invierno cuando hace frío. Cada vez que hago un esfuerzo me entra muchísima tos. Obviamente me tengo que cuando tomar hace el frío tratamiento. y sol, ¿lo has observado? El nivel de contaminación es más alto. Los días fríos y soleados. Sí. Y claro, muchas veces me dicen, pero si hay sol, ¿no? Porque siempre digo, con el sol no me pasa. En verano, súper bien. O sea, algo puntual me puede Sí. pasar, pero si no. Pero cuando hace frío o me constipo o lo paso fatal. O Y si la sea, ecuación efectivamente entra el frío, ahí ya es cuando... y notas si ya una muchísimo. vez, yo intento cuidarme mucho y no resfriarme, no pasar frío, no, porque en cuanto ya cojo el primer resfriado del año, ya la tos no se me va hasta verano. Claro. Y claro, obviamente pues me tengo que tomar el tratamiento, sobre todo los días de partido, antes del partido me lo tengo que tomar. Claro que en ese momento, a la hora de jugar un partido, que es lo que necesitas, o a la hora de entrenar. Y en el resto de hábitos que estaba diciendo la doctora, ¿tú has cambiado alguna cosa? ¿Tu vida de antes de tener asma a después, que tengas que tener más precaución en determinadas cosas, ya sea la alimentación o ya sea este tipo de situaciones donde puedes estar y tú que notes, pues a lo mejor, o que haya más contaminación o lugares más cerrados que lleguen a impedirte respirar mejor, que tengas que haya cambiado algo en tu vida? No, a ver, yo al final, como tengo la suerte de ser deportista, la nutrición a mí no me ha afectado porque la llevamos... Es la misma que Sí, llevabas antes. Sí, entonces, claro, yo me tengo que alimentar bien para rendir mejor, esto es así. Puedes tener un día, ¿no?, que te puedes pasar un poquito más, digamos, pero el resto de días tú, ¿sabes?, lo tienes todo controlado. Sí que es verdad que como durante la temporada
al final tengo que hacer lo que me dicen. Si tengo que ir al gimnasio, voy al gimnasio. Si tengo que ir a campo, no lo puedo controlar. Sí que es verdad que cuando yo entreno por mi cuenta, intento hacerlo en espacios interiores, como por ejemplo en un gimnasio, intento correr en el gimnasio, en la cinta, como me dijeron. Pero si hay un día que tengo que subir cuestas o cualquier cosa, sí que es verdad. O me voy al río a correr, o intento buscar sitios donde no me afecte tanto. Pero lo demás, la verdad que... Bueno, dándole la vuelta a todo esto, por lo que estás explicando, al final es un poco previo a cuando intentas cuidarte, ¿no?, para prevenir enfermedades, que también en este caso estamos hablando de llevar una correcta salud respiratoria. Es un poco el modelo que está explicando Débora y que está haciendo como deportista, es el que deberíamos llevar todos en la prevención, pero luego durante la enfermedad. O sea, llevar todo esto a rajatabla. Sí, yo creo que hay que también transmitir al paciente que no se asuste, que no se quede atemorizado por el diagnóstico y decir, bueno, pues yo me voy a quedar sin hacer esfuerzo físico, porque en realidad lo que te pide el cuerpo es no hacer el esfuerzo físico, porque como te fatigas, te falta el aire, pero tú le tienes que instar a que el ejercicio debe ser muy importante para su salud, que debe ser adaptado a las necesidades que tenga cada uno, que no tiene que ser al inicio un ejercicio muy intenso, sino que nosotros tenemos una escala que se llama escala de Borg, que evalúa la disnea, la sensación de falta de aire, y va de 0, que significa que no tengo, y 10, que estoy fatal, ¿no? Tengo muchísima fatiga. Bueno, pues el nivel de intensidad física tiene que ser, para que nos entiendan los pacientes, entre un 3 y un 4. Es decir, yo tengo que sentirme que estoy haciendo ejercicio, pero ni que estoy paseando por las flores, ni que estoy que me ahogo, ¿no? Una cosa intermedia. Un intermedio, se va a decir, que no sea una intensidad fuerte. Una intensidad moderada. Y decirle a nuestros pacientes que tomen la medicación inhalada antes de hacer el esfuerzo para que se sientan más confortables, y que si durante el esfuerzo, por algún motivo, empiezan con tos, con pitos, pues se paren, se recuperen. Es decir, que no se paren y luego lo retomen de nuevo, ¿no? Pero que el mensaje es, usted tiene que hacer ejercicio físico y forma parte de la salud respiratoria, igual que la dieta hablábamos, igual que tenga usted cuidado con lo que está en su ambiente, y eso es importante, ¿no? Quizá esto entonces como explicación para los espectadores y los oyentes. En el caso de Débora, si Débora no hubiese llegado a esta enfermedad, a este diagnóstico tan preparada, no lo estaría llevando así de bien. Claro. Si no hubiese sido deportista, no deportista, pero si no hubiese hecho deporte regularmente, si no hubiese llevado una alimentación correcta, estaríamos hablando de otro tipo de paciente. Claro, efectivamente. Por eso yo te decía que Débora es ejemplar, porque es una paciente que se alimenta bien, es una paciente que está informada de su enfermedad y es una paciente que hace ejercicio físico. Pues es lo que nosotros pretendemos, pero eso no es lo habitual, claro, lo habitual no es eso. Bueno, pero entonces esto hay que es trabajar. Importante destacarlo para que vean que no es la típica recomendación, que en estas cosas muchas veces pasa, cuando te hablan de enfermedades, ya estamos, con el descanso, con la alimentación y con el ejercicio, ¿no? Pero es que es real, funciona. Una paciente donde estamos viendo que si no hubiese sido así, pues no estaría tan bien como está ahora, a pesar de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante destacarlo. Yo creo que es un mensaje que tiene que quedar lo suficientemente claro. El cómo llegues a las enfermedades lo vas a afrontar de una manera o de otra, y desde luego el transcurso de la enfermedad. Y el mensaje es que el paciente puede ser activo en su enfermedad. O sea que nosotros, como antes mencioné, la educación sanitaria es muy importante, incluso damos planes de autocuidados al paciente de qué hacer cuando aparece una crisis, cuando se encuentra mal, eso en el asma, y eso es extensible a todas las enfermedades. Pero que el paciente haya una buena relación con el médico y entienda que puede hacer algo por él mismo y por su enfermedad es fundamental. O sea, que no solamente sea un sujeto pasivo, donde me ha prescrito el médico tanto tiempo, pero no, yo puedo hacer algo más, ¿no? Y ese algo más, además, se ha visto que es eficaz porque está fundamentado en estudios de investigación certeros que lo acreditan. Bueno, pues entonces entre los dos, entre el médico y el paciente, pues a una. Pues hay que hacerlo. Pues sí, es que no queda otro remedio. Además, siempre decimos lo mismo. Es tan sencillo, las pautas más básicas son tan generales para todas las enfermedades que no entiendo cómo no nos entra en la cabeza, de verdad. Luego ya, si vamos concretamente al asma, yo por eso al principio le preguntaba a Débora, a mí me hubiese pasado lo mismo que a ti, me dicen tienes asma o noto esos primeros síntomas y automáticamente dejo de hacer ejercicio. Tú en tu caso era el miedo porque es tu profesión, ¿no? Dices, voy a tener que dejar el deporte. A mí me dicen, tengo asma, no vuelvo a subir una escalera, vamos, ascensor. Hay deportistas de élite, vamos, muchos, ¿no? Bueno, Durán, hay muchos casos, es verdad. David Meca, muchos.
O sea, han conseguido cimas y, bueno, que son Michael Phelps también sorprendentes, ¿no? Con asma, que bueno, que pues efectivamente son modelos a seguir. Han llegado a lo máximo con asma, pero para que veamos la incidencia probablemente que ahí tenga el deporte. Ahí sobre todo es el deporte. Convencida que la alimentación, pero claro, lo que comes en tu casa ya, tú puedes decir, llevo una alimentación súper correcta. Pero van no está unidas, correcta. ¿no, Débora? Yo creo que alimentación y deporte, cuando te cuidas, básico. te cuidas a todos los niveles. Sí, ¿no? porque al final si tú tienes una buena nutrición y todo, tu rendimiento sube. Es que se nota mucho. Si tú comes cualquier cosa o te dan muchos caprichos, digamos, al final en el partido o durante la temporada, si no te cuidas igual, se nota en tu rendimiento. Cuando tú ves que comes bien y lo haces ya de forma habitual, al final se nota en el rendimiento. Y bueno, que por ejemplo, yo tengo 35 años y antiguamente la liga no está como ahora. Ha evolucionado muchísimo. Entonces, la figura de nutricionista no estaba, bueno, entre otras figuras. Y yo noto el cambio que yo tenía antes, cuando era bastante más joven, a ahora. Entonces, o sea, cuando lo ibas más dirigido y antes cuando era un poco, bueno, pues hoy lo hago bien y mañana no habían, no estaba ese conocimiento, ¿sabes?, de nutrición, como ahora está esa figura. Entonces ahora pues yo noto el cambio, sobre todo, y el poder estar en lo máximo, al rendimiento. Entonces, para mí es súper importante, bueno, para mí y para todas las futbolistas, deportistas, la nutrición es algo, la nutrición y el descanso, que es lo que no se ve. Claro. El descanso. Has dicho otra parte fundamental, que eso ya sí que lo eliminamos de nuestra lista de hábitos saludables, el descanso. Bueno, me meto en la cama porque me toca y es de noche y no hay nadie despierto. Sí. Si no, aquí seguiría. Y estoy dando vueltas en la cama hasta que me duermo. Sí. O viendo la tableta. O viendo... El descanso nunca reparamos en lo importante que es dentro de cualquier pauta, ¿no? Saludable. Porque queda escaso un poco esa famosa recomendación de la OMS de 10.000 pasos al día, que está muy bien, pero dice, se nos queda un poco coja. Eso. Y ahora, bueno, pues están recomendando el entrenamiento de fuerza, es vital. Si no, por eso antes dije lo del aeróbico, que tú esto sabes, vuelvo a insistir mucho más, con el entrenamiento de fuerza, siempre la combinación de ambos, ¿no? Es muy importante. Bueno, pues yo creo que más o menos nos está quedando claro la importancia de esos pilares fundamentales que son la alimentación, el ejercicio, luego la contaminación. Ya de paso, si con esto aprendemos que desde nuestra casa también podemos hacer algo por la contaminación, no por todo, claro, no te vas a ir por la calle apagando los coches de todos, pero bueno, algo podremos hacer, digo yo. Es muy importante. Evitar el tabaco, eso lo podemos hacer seguro. Eso lo erradicamos seguro, o sea, eso tiene que estar eliminado del mapa. Produce EPOC, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. Estamos diciendo que probablemente el EPOC no es que tienes que ser fumador ahora, lo has sido antes, pues 10 años después puedes empezar con esos primeros síntomas. Y ahí ya no puedes hacer nada, ¿no? También muy importante lo que has comentado de, bueno, de repente, cuando llegas con esos primeros síntomas, llegas en un estadio muy avanzado, ¿no? Eso es. Esos primeros síntomas, esos primeros avisos que pueda dar tu cuerpo, ¿no? Que lo sepas escuchar para poder ir a la consulta del especialista, un poco como hiciste tú, Débora. O sea, te decía, bueno, pues tranquila, no es nada, a lo mejor es algo de COVID. Y dijiste, no, yo algo tengo porque yo no me reconozco y esta no soy yo. Y fuiste al especialista y efectivamente tuviste tu tratamiento, tu diagnóstico, que eso me parece importantísimo, y hacerlo a tiempo también. No sé si el asma, de hecho, con el EPOC, claro, estamos hablando ya de si llegas con un estadio muy avanzado, es una enfermedad distinta, pero en el asma también es importante diagnosticarlo pronto. Sí, es importante. De hecho, la edad, el tiempo de duración de la patología, yo que me dedico al asma grave en especial, es fundamental para saber si con el tratamiento que le vamos a poner, ese paciente va a alcanzar la remisión. Ahora estamos hablando de remisión de la enfermedad, que no la curación. Pero ya se van definiendo unos términos que se parecen, ¿no? Entonces, hablar de curación ya es una utopía, pero de remisión es una realidad. Estamos hablando de asmas graves, un pool de pacientes con un tratamiento específico que ha sido para mí la revolución en el campo de la neumología. Bueno, pues a lo que iba, que perdí un poco el hilo del inicio de la pregunta, pero que, fíjate, si estamos hablando de remisión, es que estamos hablando de que podemos hacer cosas, pero ese podemos hacer es conjuntamente los médicos y el paciente. Si no, es imposible. Siempre decimos en esto que es un trabajo en equipo. Tú cuando vas al médico, empezáis a trabajar juntos, tú mejor que nadie lo puedes entender. Yo que fui muy pesada con mi doctor, yo le preguntaba mucho, yo todo el rato quería saber
Y yo le dije, mira, yo lo siento, pero si quieres, dame el teléfono y yo te doy feedback de cómo me siento, porque claro, yo estaba preocupada de Claro, no poder normal. seguir jugando a fútbol, que era lo que yo quería hacer. Y me dice, sí, tranquila, yo te doy el número de la consulta, llámame cuando quieras, tú sigue las pautas, estate tranquila, que al final, en cuanto lo recupere, que los pulmones al final los tenía bastante inflamados, en cuanto se desinflamen, ya vas a poder volver a jugar. Y claro, me dio esa tranquilidad, porque también yo soy una persona muy nerviosa y cuando se me mete algo a la cabeza es como... Y la verdad que me dio esa tranquilidad y cualquier duda que me surgía, le llamaba, me atendía y le daba yo el feedback de cómo me sentía. Me decía lo que tenía que seguir haciendo. Yo me acuerdo que iba al club, me iba yo con mi tubo para hacer los ejercicios, estaba en la sala de fisio y la verdad que me fue muy bien, me aconsejó también muy bien, pero es verdad que yo también tuve que seguir las pautas que él me dijo. Entonces... Te voy a decir una cosa, Débora, pesada no, así deberían ser los pacientes. Porque muchas veces o no se sigue en tratamiento, esa famosa adherencia al tratamiento, o no hacemos las cosas bien porque nos sentimos pesados, no preguntamos, no nos decimos, no me voy a casa con dudas. Es verdad, y dices, bueno, ya está, hasta aquí hoy las dudas, no pregunto más. Entonces, al final, ahí hay un problema a la hora Y está el del caso tratamiento. contrario a Débora. Aquellos pacientes que Claro. dicen, no le doy importancia. En los EPOC, bueno, pues, total. O sea, que no es ser tampoco- pesado, al contrario, así Eso deberían es. ser todos los pacientes, es lo que tú has hecho, darle feedback. No te tiene que estar llamando el doctor, sino tú decir, bueno, pues te voy a contar que me está yendo muy bien, esto no me estoy notando tan bien. Esto también es un mensaje muy importante que también deberíamos generalizar y globalizar para todos, porque como pacientes somos muy malos. Lo digo en primera persona, no estoy acusando a nadie. Yo soy malísima paciente para eso. Me sentiría pesada y no es ser pesado. Es como hay que ser, de verdad que yo sí. solo pensaba en que quería jugar a fútbol, entonces me da igual todo lo demás. Bueno, tenías un objetivo bueno, claro. Y los aficionados también queríamos que siguieses ahí jugando al fútbol, o sea que esto es compartido. Ya para terminar, me gustaría, como paciente, como doctora, que enviaseis un mensaje a nuestros espectadores, oyentes, a la hora de enfocar a esta enfermedad, ¿no? Empezamos por ti, Débora, si te parece. Pues yo lo que diría es que si tiene algún síntoma, enseguida vayan al médico, que hagan lo que les diga el doctor, que sigan las pautas, que pongan voluntad a ellos también, que pues eso, lo que yo hice, ¿no? El sentirme pesada, que den ese feedback y que al final luchen por sus sueños, que si por ejemplo en mi caso era jugar a fútbol, que lo ponga en prioridad y que al final lo que uno quiere se consigue, pero a base de trabajo, esfuerzo y eso, conseguir lo que uno quiere. Pues me parece bastante importante tener, aunque sea esa meta, ¿no? Y ser perseverante y que se puede. Y me parece el ejemplo perfecto, igual que estás en esa lista, ¿no? de deportistas, ¿no? que aun con asma, bueno, pues seguís en el deporte y habéis conseguido todo lo que habéis conseguido. Así que muchísimas gracias, Débora. Doctora. Bueno, el mensaje es muy similar, porque estamos en el equipo, en el mismo equipo. El equipo médico-paciente es un equipo que tiene que actuar con una meta y un objetivo común, que es el bienestar del paciente. Y es transmitir al paciente que es parte activa de su enfermedad, no pasiva. Y por tanto que puede hacer mucho, más de lo que nosotros le prescribimos en un papel y que eso forma parte de la educación sanitaria, que se la vamos a dar los médicos que tratamos al paciente, que esté siempre informado en todos los medios a su alcance. Este es un buen pues punto de partida, ¿no? para estar informado y para saber que el asma, igual que la EPOC, se puede controlar. Son enfermedades crónicas, es verdad, para toda la vida, pero se controlan y tú puedes vivir perfectamente bien, con una calidad de vida buena. Pues eso también es muy importante. ¿Y a que no hay paciente pesado se hace las cosas bien? Nunca. Los médicos somos pesados. Ahí lo tenemos. ¿Los médicos un poco? Sí, muy pesados. ¿Por qué? Sí, No. porque venga, te has tomado el tratamiento, no, pues me estás mintiendo porque yo estoy viendo aquí en la receta electrónica que no lo recoges, que sí lo recojo, doctora, que sí. Pues no, y así nos tiramos un cuarto de hora, mínimo. Bueno, pero eso también es importante. Sí.
Uno y otro. Hay que seguir ahí. No ha dicho que es trabajo en equipo, Sí. pues al final ya está. Uno tiene que hacer las cosas bien y el otro también. Muchísimas gracias, Débora, por habernos acompañado. De verdad que sí, el mayor de los éxitos y por haber compartido con nosotros algo más personal, pero yo creo que es tan importante ese mensaje divulgativo para todos. Bueno, pues en este caso un paciente con asma, ¿no? Que la vida puede seguir exactamente igual, teniendo esas metas, haciendo deporte, cuidándose bien y que no te tiene por qué afectar ni cambiar tu vida si haces las cosas como Dios manda. Así que, Débora, gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a vosotros. Y doctora María José Espinosa de los Monteros, muchas gracias por haber estado también con nosotros. A rajatabla, lo que nos ha dicho, lo vamos a seguir, vamos, no le digo cómo, ya no solo hablando de esta enfermedad, sino para absolutamente todo. Muy bien. Y en esos Muchas primeros gracias. síntomas estaremos muy pendientes para ir al especialista. Y yo con vosotras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Llegamos al final de este episodio de Ganando en Salud. Hoy hemos aprendido lo crucial que es cuidar nuestros pulmones y cómo el ejercicio y hábitos saludables pueden hacer pues, una gran diferencia en nuestra calidad de vida, especialmente para quienes viven con asma o EPOC. Agradecemos a GSK y la Liga F por unirse para tratar este mensaje tan importante, por su dedicación para cuidar la salud respiratoria. Nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo. Te animamos a seguir educándote y compartiendo este mensaje. El cuidado de la salud respiratoria es un tema que nos afecta a todos y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Hasta el próximo episodio de Ganando en Salud. Cuidemos nuestros pulmones, cuidemos de nuestra salud.